cámaras que estamos en un momento donde la atención está completamente distorsionada, estamos todo el rato con el teléfono. La renuncia o el estar presentes en el aquí y ahora no debería ser incompatible con tener posesiones materiales o con trabajar duro para conseguir cosas, que da igual a lo que nos dediquemos, o debería dar igual a lo que nos dediquemos. Y la gente puede decir, ya, pero es que tú te dedicas a lo que te gusta, entonces ¿cómo vas a hablar? ¿Por qué en un bar, trabajar en un bar es menos espiritual que dar clases de yoga? Bienvenidos a un nuevo episodio de Con dos limones. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Con dos limones. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial que conocemos desde hace ya muchos años. Nos enseñó cosas importantes sobre el yoga. Pero bueno, Pablo, yo creo que queremos escuchar cómo te presentas tú. Bueno, pues me llamo Pablo Ontiveros y desde hace ya bastantes años me dedico a compartir yoga. Y por, no sé, decir algo así un poco más personal de mí también, pues obviamente no solo me fascina el yoga, sino que hay muchas otras cosas, pero no sé, gracias a Dios tengo la oportunidad de compartir aquello que es lo que más me apasiona, que en este caso sí que es el yoga. Y Pablo, ¿para qué en esta sociedad que vivimos así tan convulsa, con tanto, qué es lo que aporta el yoga? ¿Qué es lo que nos puede aportar a nosotros, a cualquier persona, el yoga? Pues mira, yo creo que además lo hablamos antes de empezar, fuera de cámaras, que estamos en un momento donde la atención está completamente distorsionada, estamos todo el rato con el teléfono y sobre todo creo que vivimos pensando en el futuro demasiado, como mañana voy a hacer esto o el año que viene o voy a terminar este curso y en dónde está, tal, lo que hace que nos sintamos bastante insatisfechos porque tenemos la idea de que en el momento en el que estamos no tenemos lo que deberíamos tener o lo que queremos y al mismo tiempo nuestra atención está todo el rato enfocada pues eso, en pantallas, hay muy poca conexión con la realidad, por decirlo de alguna manera. Al final la práctica del yoga lo que nos aporta es justo estas dos cosas, ¿no? Tener la capacidad de estar en el presente y disfrutarlo, obviamente pues, gestionando las cosas para el futuro, ¿no? No es que nos olvidemos del futuro por completo, pero sí que nos da una oportunidad de estar en el aquí y ahora, como se suele decir mucho, y al mismo tiempo también nos enseña, sobre todo a través de la meditación, que si perdemos la atención en lo que está sucediendo en el momento, pues al final estamos viviendo completamente distanciados de la realidad, ¿no? Y a través de las pantallas, pues yo creo que todos perdemos mucho el tiempo en ese sentido. Yo te voy a hacer una pregunta para dar un pasito atrás, ¿no? Porque es verdad que hablamos de yoga, ¿no? Y las personas que nos estén escuchando, pues unos van a pensar que yoga es por lo que se hace en los gimnasios, venga, unos estiramientos, ¿no? La gente me dice, ¿qué haces yoga? Yo es que no puedo porque no soy flexible. Eso lo define completamente. Otras personas van a pensar que estamos en una secta satánica donde nos sentamos en un círculo y empezamos a cantar mantras y eso es todo lo que hacemos. ¿Qué es el yoga? Es una pregunta compleja y para que la gente no me mate mucho voy a tratar de dividirlo en dos cosas. Hay que entender la diferencia entre el yoga postural moderno y el yoga como tradición filosófica. El yoga como tradición filosófica es, digamos que, o podemos entenderlo como el origen de prácticamente todas las tradiciones que utilizan la meditación como manera de estar en el presente, porque, por ejemplo, poca gente conoce que el budismo deriva del yoga, se piensa que el budismo es totalmente apartado, pero el budismo utiliza la misma cosmología que utilizaba el yoga en sus orígenes, simplemente es como una escisión, por entenderlo de alguna manera, es como la diferencia entre judaísmo y cristianismo, ¿no? El cristianismo se extinguió del judaísmo, el budismo pasa parecido, ¿no? Lo que pasa que hace relativamente poco tiempo, os hablo de que a lo mejor en el principios del siglo XX, finales del XIX, empezaron a haber unas corrientes donde se enfocaron más la parte postural de la práctica, utilizando ciertas posturas, y lo que nos ha llegado a nosotros, lo que se conoce de manera más común en Occidente, es una práctica muy enfocada en posturas que realmente está más influida por el movimiento New Age que por la tradición yógica como tal, que por desgracia en muchas ocasiones pues se ha perdido por completo, ¿no? Entonces, habiendo puesto todo esto en contexto, el yoga
tradicional debería ser una disciplina que nos ayuda, como decíamos al principio, a aprender a estar en el presente, a entender que no somos nuestra mente, sino que somos el observador de nuestros propios pensamientos, con la idea de que esto nos dé bastante paz mental y entender, como se suele decir, quiénes somos realmente. Y después está el yoga postural moderno, que es una disciplina física que trata de mantener el cuerpo sano y que obviamente utiliza unas pinceladas de lo que era el yoga en sus orígenes, ¿no? Con relajación al final de las clases para bajar los niveles o con meditación en algunos casos también. Uh-huh. Y es compatible, porque bueno, a mí muchas veces la gente me lo comenta, ¿no? Claro, es como en este mundo tenemos que ser agresivos, que tenemos que estar siempre en acción, que es compatible con esa espiritualidad, es el estar aquí ahora, el estar sentado, el no tener como la mente puesta en el futuro. Uh-huh. O sea, realmente es compatible el tener esa parte espiritual, de espiritualidad, de estar aquietado, de todo lo que comprende la filosofía yógica con estar presente y poder desenvolverte bien, por ejemplo, en una empresa o en la vida, en las demandas que nos exige ahora mismo la sociedad. Sí y no. Es compleja la respuesta. Voy a intentar poner dos puntos de vista diferentes. El primero es el yoga entendido como, bueno, yo realmente voy a dedicar toda mi vida a la práctica de yoga, entonces voy a ser un asceta, voy a dejar el mundo material y me voy a enfocar solo a conectar con la consciencia. Obviamente, desde el punto de vista estético, la renuncia a las posesiones materiales es la que es. Tienes que renunciar a lo material porque ellos entienden que es lo material lo que te hace sufrir al final. No lo material, sino el creer erróneamente que las cosas materiales o que los logros a nivel de negocio te van a dar la felicidad. Ellos piensan que esto no es así, entonces lo que tienes que hacer es renunciarlo, o incluso que la renuncia sale de forma automática porque no te interesa, porque a ti lo que te interesa es más profundo. Desde este punto de vista, a lo mejor parece contradictorio, pero en la propia tradición en India, muchos de los primeros profesores de yoga tenían vidas normales. Uh-huh. Por ejemplo, el más conocido es el dios de la muerte, que aparece en el dios Yama, que aparece en el Katha Upanishad, que es el primer texto donde se habla de yoga como práctica espiritual. Él tenía familia, tenía hijos, el dios de la muerte, que nos resulta raro, tenía familia, hijos, ayudantes, etc. Hay también muchas historias de reyes que aparte de reyes eran yogis, ¿no? Y, por ejemplo, llevan una muy bonita, que además creo que nos va a ayudar para ilustrar esto bastante, y es, había una historia de un rey, no sé si era Yagnavalkya, no recuerdo bien el nombre, que bueno, estaba haciendo cosas de rey. Y había al mismo tiempo un sadhu. Un sadhu es un renunciante, un yogi renunciante. Estaban los dos como haciendo la misma, paseando por el mismo río. Coge el sadhu y en India es muy típico que los sadhus se quitan la ropa, se bañan en el río, limpian la ropa, hacen como un ritual con esto. Entonces, una vez que lavó la ropa, la puso a colgar en un árbol. Puso su ropa y su atillo, tres cosas que tenía en el atillo nada más. Y el rey pues estaba por allí paseando. De repente viene una riada y la riada se lo va a llevar todo. El yogi, el renunciante, se vuelve loco, como queriendo coger su ropa, que se la lleva al río, que el río me va a quitar la ropa, que no sé qué, no sé cuánto. Lo agarra el rey y le dice, no te preocupes por eso, déjalo ir, ¿no? Esta riada se llevó la mitad del reino y, por supuesto, la ropa del sadhu. El renunciante lo pasó muy mal y, en cambio, el rey, con total desapego, asumió que eso había sucedido, que ya está, ¿no? Uh-huh. Es decir, la renuncia o el estar presentes en el aquí y ahora no debería ser incompatible con tener posesiones materiales o con trabajar duro para conseguir cosas. Lo que sí que tendríamos que entender es que si lo perdemos todo, no debería pasar absolutamente nada. Es decir, que nuestra felicidad no dependa de si consigues ganar 3.000 euros al mes o no, sino que, bueno, hagas todo lo que puedas por mejorar, por cambiar y por crecer, pero estando completamente desapegado de los resultados de tus acciones, ¿no? Es como que un pintor no debería pintar por vender el cuadro, debería pintar para expresarse, si lo vende bien y si lo vende también, ¿no? Para que no interfiera, digamos. Las personas que nos están escuchando a lo mejor dicen, vale, todo eso es la teoría, suena de puta madre, ¿no? O sea, sí, genial, yo voy a pintar para pintar el cuadro, pero ¿cómo es eso compatible, ¿no? En un mundo en el que, pues, al final tienes que tener una casa, tienes que tener una comida, tienes que pagar impuestos,
sí o sí ya viene en tu partida de nacimiento. Suele estar muy sensibilizada con los impuestos. Y también pues para personas, ¿no? que pues se sientan un poco eso, abrumadas por esos gastos, pero que al mismo tiempo digan, es que estoy haciendo un trabajo o estoy dedicándome a algo que no disfruto solamente por cubrir mis necesidades básicas. ¿Qué les recomendarías? A ver, es verdad que todo esto en teoría suena muy bien y que parece como, sí, pues no será tan fácil, ¿no? O es que al final estamos aquí y vamos a sufrir. Es verdad que la pregunta que haces, voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente no le gusta oír, pero bueno, voy a intentar ser honesto. Lo primero es que pienso de todo corazón, y no me entiendas mal, voy a intentar explicarlo, que da igual a lo que nos dediquemos, o debería dar igual a lo que nos dediquemos. Y la gente puede decir, ya, pero es que tú te dedicas a lo que te gusta, entonces ¿cómo vas a hablar, no? Yo tuve una situación personal muy compleja hace tiempo, en la que yo estaba estudiando un máster y al mismo tiempo doctorado en Madrid. Además, me iba bastante bien en el máster, un máster interdisciplinar, tenía la tercera mejor nota del máster, es decir, me estaba tomando muy en serio y tal. Cosas personales tengo que dejarlo y tengo que empezar a trabajar de jardinero en Almería. Pues claro, obviamente la situación no era la más agradable. Pasar de estar estudiando el doctorado con perspectivas de dar clases en la universidad a estar de jardinero y al mismo tiempo en una empresa de construcción cavando zanjas y limpiando desagües. Pues claro, la situación era una puta mierda, hablando mal. Yo tenía la suerte de que ya por aquel momento estaba practicando yoga y además yo siempre he sido, a mí me gusta mucho leer, entonces leo mucho sobre yoga y leía muchas cosas a nivel de filosofía, ¿no? Fue precisamente eso lo que me hizo estar en paz con esa situación, ir a trabajar de jardinero, estar contento. Y levantarme por las mañanas con ilusión de ir, de poder ayudar, que a lo mejor parece una tontería cortar el césped o quitar las hojas de una palmera, pero estás contribuyendo, estás haciendo, ¿no? Y además, lo que decía antes, la felicidad no debería depender de tu puesto laboral. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de que una persona me dijo, oye, que sé que tú haces yoga, ¿por qué no me enseñas? Tal, y poco a poco, he llegado a estar donde estoy ahora, ¿no? Pero y si por lo que sea a la gente le dejan de gustar mis clases o yo qué sé, todo se hace a través de inteligencia artificial y las clases de yoga las da una inteligencia artificial que sabe más que yo porque tiene acceso a toda la información y de repente te voy a volver a trabajar de jardinero, pues tendría que estar en paz y ser feliz, porque si no voy a estar jodido, porque tú puedes conseguir muchas cosas pero se pueden romper, ¿no? Entonces, es verdad que no creo que o no deberíamos tener un propósito vital como, es que yo creo que lo que debería hacer es esto, aunque sé que está muy, muy de moda hablar de todo este tipo de cosas y por eso creo que mucha gente a lo mejor se puede enfadar, pero creo que lo más honesto es decir, vale, yo lo voy a intentar, sabiendo que es un deseo del ego, de que realmente la conciencia está mucho más allá de ese deseo que tiene el ego de querer ser o no querer ser, y que voy a asumir que si lo pierdo no pasa absolutamente nada, y que mi felicidad no debería depender de eso, porque si no, en el momento en el que lo pierda voy a sufrir. Y al final yo creo que es lo que nos lleva un poco a todos a estar en esta frustración constante de sentir que no tenemos todavía lo que queremos tener, ¿no? Y que nuestra vida no debería ser trabajar en un bar. ¿Por qué trabajar en un bar es menos espiritual que dar clases de yoga? Es que no debería ser así. Es que la espiritualidad es quizá, o hay alguien que pueda ser más espiritual trabajando en un bar o en el campo que una persona que está todo el día poniendo incienso en su casa, ¿no? De hecho, eso me recuerda a, bueno, la primera vez que estuve viviendo en Australia, estuve haciendo un tour, ¿no?, por la costa este, y en una isla que se llama Fraser Island, tú tienes que ir ahí sí o sí, pues con unos, ¿cómo se llama? Un todoterreno, que no me salía la palabra. Se llama Fraser Island, es la isla de arena más grande del mundo. Y teníamos un guía. Ese guía pues iba como con el primer coche y bueno, nos iba parando en los distintos sitios, pues darnos un poco, pues sí, lo que hace un guía, explicarte un poco la historia o las características de ese sitio. Ese hombre habló, sí, nos contó 3 cosas de los sitios que visitábamos, pero a los 5 minutos ya lo estaba relacionando con algo espiritual, con algo de, oye, ¿cómo ser feliz? ¿Qué realmente quieres en tu vida? Es una de las personas que he conocido más espirituales y no hacía nada de yoga, no era monje budista, no, pero es lo que tú dices, ¿no? Era una persona que trasladaba la espiritualidad a su trabajo. Porque ¿qué cosas piensas que deberíamos de...? Ha hablado un poco de aceptación, ¿no? Que eso también cuando, por ejemplo, viaja a India, que también
Cuéntanos algo, porque está también como muy mistificado, ¿no? Y luego también va allí, la sociedad tampoco es tan perfecta, ¿no? Que parece que ahí entonces va la gente. Pero nos ha hablado un poco de aceptación. ¿Qué cosas, qué deberíamos de buscar en la vida en vez del éxito externo, en vez del dinero, en vez de la fama, para realmente ser felices, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, para cada uno la felicidad tiene un significado, sí, ¿no? Para mí la felicidad es muy sinónimo a estar en paz, ¿no? A estar como a eso, a la aceptación y tal. Pero ¿qué otras cosas piensas tú? ¿Qué otras cosas pueden ser ingredientes necesarios para estar, bueno, lo que tú decías, ¿no? Para vivir en paz, para llevar una vida feliz? La compasión. La compasión. Sin duda la compasión. Yo creo, no sé si os ha pasado alguna vez que ayudas a alguien simplemente por ayudar y en ese momento estás en paz, ¿no? Por ponerlo todo un poco en contexto también, hablaba antes, aunque de forma un poco indirecta, que casi siempre sufrimos por el yo, ¿no? Yo quiero, yo necesito, y como no lo tengo entonces sufro, y otra persona tiene más que yo, no sé cuánto. Cuando estamos centrados en el ego, en el yo, es muy fácil que las cosas no vayan bien. Siempre vamos a sentirnos incompletos, ¿no? Pero cuando tú ves o te esfuerzas, porque obviamente esto no es sencillo, quizás que la meditación que he hecho esta mañana iba justo de esto, cuando te centras en lugar de en ti, en que todas las personas que te rodean son importantes y, como se dice en hindi, igualmente divinas, por esto lo de Namaste, que es literalmente veo a la divinidad en ti también, ¿no? El esfuerzo constante de querer ver incluso a un perro que ves por la calle como si fuese el mismo Dios, aunque suene un poco exagerado, hace que tú ya sientas amor por todo lo que hay fuera. Dejas de estar hacia adentro en yo quiero, yo necesito, a vale, ¿cómo puedo ayudar? Eso cambia por completo las reglas del juego. Y, por ejemplo, esto se trabaja más en el budismo con un tipo de meditación que se llama metta, que es la que he hecho esta mañana. Qué bonita. Que es preciosa. Y es que realmente el esforzarte en sentir amor y compasión por los demás hace que inevitablemente tú te sientas bien. Y creo que cambia mucho el foco, ¿no? El objetivo del yoga siempre se habla mucho de unión, de tal, pero claro, es que no trabajamos esa unión. Practico yoga, pero medito yo para mí. Y practico yoga, pero practico yo mi práctica. Y si mi práctica no es como yo quiero, pues entonces sufro tal, no sé qué. El yoga debería ser todo lo contrario, no hacia adentro, sino hacia afuera. La unión realmente con el panadero, pues le digo buenos días. Veo a alguien, pues yo qué sé, siempre con esa alegría, con ese cariño. Y creo que eso sí que nos aporta mucha más felicidad que un logro material que puede desaparecer o que puede no desaparecer, pero que inevitablemente va a traer más ego, ¿no? Yo he conseguido, mira lo bueno que soy, que es lo que me pasó a mí cuando por ejemplo, lo que os comentaba antes, no estaba en el doctorado, ¡buah, qué bien se me está dando! Mira qué buena nota tengo en comparación con eran 120 personas, médicos, no sé qué, abogados, y yo soy el mejor, no sé qué. Si hubiese conseguido terminar eso, hubiese conseguido estar dando clases en la universidad, y yo que soy doctorado, no como tú, no sé cuánto. Cuando de repente cambias el foco y dices, vale, estoy de jardinero, que no es lo que yo quería, pero tengo la oportunidad de, pues simplemente contribuir, y contribuyes desde el amor, y a mí eso al menos me hizo estar no tan mal como lo hubiese pasado si no hubiese conocido el yoga. Qué chulo. Cuenta así, muy brevemente, para las personas que nos hayan escuchado y hayan dicho meditación metta, ¿qué es? O sea, ¿en qué consiste? La meditación metta es una herramienta en la que primero tratas de generar una actitud amorosa y compasiva de forma interna, entonces cerras los ojos, tratas de sentir esta compasión, la tratas de generar desde dentro y después haces 3 ejercicios. El primero es enviar ese amor y compasión a alguien que quieres, a una persona que sea fácil que tú sientas ese amor, pues un amigo, tus padres o no, tu pareja, etcétera. Después tratas de generar esa compasión con alguien neutral, una persona que te cruzas día a día pero que te da absolutamente igual porque no la conoces y demás, y después tratas de generar esa misma compasión con alguien con la que realmente te cuesta mucho sentir amor. Alguien que te ha hecho daño, alguien que se ha burlado de ti cuando eras pequeño, lo que sea, para intentar, pues eso, sentir que puedes generar compasión y amor de forma incondicional al mundo. Y la verdad que hace sentir muy bien, muy pleno. Si alguien se siente llamado por esta conversación que estamos teniendo y le pica la curiosidad, por así decirlo, y le empieza a interesar, ¿por dónde aconsejarías tú que empezara? Alguien que, no tiene ni idea de esto y de pronto te está escuchando y dice, oye, pues mira, esto me está conectando a mí, lo necesito en este momento y tal.
¿Cuál sería el primer paso a dar? ¿Qué les recomendaría? Hombre, yo creo que ahora todos lo tenemos muy fácil. Hay millones de estudios de yoga, que vayan a un estudio de yoga lo antes posible y que empiecen a practicar. Hay que entender también que todo esto que yo estoy contando, más profundo y más filosófico, no se va a ver de primeras normalmente en un estudio de yoga, pero quizá tampoco es necesario verlo tan pronto. Pero simplemente con práctica física de asanas y empezar a trabajar el cuerpo y tratando de traer la atención al cuerpo, yo creo que es un primer paso muy bueno para que seguramente después en esa propia práctica de yoga siempre se haga meditación al final o relajación. Ya nos ayuda mucho a bajar los niveles de exceso de pensamientos, que es lo que nos vuelven a centrar en el ego, y luego poco a poco pues a investigar, a tratar de leer un poco sobre el tema, a tratar de buscar información algo más profunda, y creo que es un proceso siempre lento, ¿no? Que ir de primeras a lo profundo a veces lo que genera es excesiva fricción y malestar, y yo creo que tampoco es lo más sano. Sino, bueno, practicar yoga yo creo que es el primer paso. Y sí, y si la parte física, porque yo te pongo el ejemplo, ¿vale? Yo estaba empeñada en que mi pareja fuera yoga. Y el pobrecito se compró una terilla, todo, claro, estábamos al principio de la relación, pues no hizo todo, se compró el kit entero. Pero fue a la primera clase y acabó el pobre lambrado, claro. O sea, no es... Aunque tú hagas ejercicio físico, es que es verdad que es distinto. Y ya le pilló manía. ¿Qué le puedo recomendar a una persona que haya tenido una mala experiencia con la parte más física del yoga? ¿Por dónde reintroducirlo? Es que el problema que es que lo que necesitamos no siempre es lo que nos gusta. Pongo un ejemplo tonto. Lo que más me gusta son las palmeras de chocolate, entonces siempre como palmeras de chocolate. Me siento bien porque como lo que me gusta. Cuando de repente tengo brócoli encima de la mesa, ¿qué pasa? Que sufro. Que estoy mal porque no son los deseos de mi ego lo que se está cumpliendo, sino algo que yo no quiero. Esta es la causa básica de nuestro malestar día a día. Hay veces que tenemos que entender que aunque sea algo que no nos guste del todo, igual nos viene bien. A lo mejor comer brócoli no es lo que me gusta, pero sé que me sienta bien. Pues hacer un poco el esfuerzo por tratar de hacer cosas que no nos gusten tanto. Que hay gente que le flipa la práctica de yoga y le encanta de primeras y luego te dice, pero es que a mí meditar, pues es que quizá a lo mejor lo que tienes que hacer no es tanta práctica física y meditar más. Pues siempre ver un poco qué es aquello que nos gusta menos, qué parte de nosotros está reaccionando a que eso no nos gusta, para ser conscientes de que es precisamente eso lo que tenemos que trabajar. Así que bueno, también decir que, por retomar un poco la idea del principio, la práctica que nosotros hacemos en Occidente no es el yoga tradicional, no es lo que se hace en India ni se ha hecho durante 3.000 años, aunque nos digan, no, es que el yoga tiene 3.000 años de antigüedad. Normalmente lo que nosotros vemos, no, tiene 90 años. En 1920, cuando Krishnamacharya empezó, que bueno, lo considera el padre del yoga moderno, empezó a transmitir yoga. Entonces, si a mí no me gusta la práctica de yoga física y encuentro otras maneras de conectar con el presente, para un primer paso, cualquier deporte nos valdría. A mí me gusta mucho surfear y yo con el surf me noto muy presente, muy en el momento. ¿Qué es por eso una práctica espiritual? No, también hay que hacer también no todo es... Yo es que mi forma de meditar es surfeando. Es tu forma de hacer mindfulness o de estar presente, pero la meditación vuelve un poco a... Vale, pero ¿y si no pudiese surfear hoy? ¿Estaría en paz? Entonces, claro, también hay que entender que a lo mejor hay veces que va un poco más profundo, pero un primer paso yo creo que es suficiente. Hacer algo que nos mantiene en el presente y no con el teléfono. Porque ¿cómo se expresa el yoga? Es decir, ha hablado de las asanas, lo que conocemos normalmente como yoga, que son las posturas que hacemos cuando vamos a un centro de yoga. El tema de la meditación, y luego estaría otro pilar que son los pranayamas, ¿no? La respiración, sí. ¿No? Que quizás sea lo que más se practica en India, o sea, la fuente del yoga, ¿no? Quizás más la fuente del... y lo más desconocido en Occidente, ¿no? Sí, desde luego. Hay 4 caminos principales a la hora de practicar yoga. Lo voy a resumir mucho porque podemos estar horas y creo que quizás es un poco profundo para hablar de esto demasiado rápido. Pero los cuatro caminos son el yoga de la devoción, el yoga de la acción desinteresada, el yoga del conocimiento y el yoga real, o digamos el que involucra posturas, técnicas de respiración y tal. En Occidente nosotros hacemos este último, que es el Hatha Yoga,
que involucra, pues eso, meditación, práctica física y técnicas de respiración. Es verdad que en India durante muchísimos siglos se consideró a este Raja Yoga como sinónimo de pranayama, que se hacía única y exclusivamente técnicas de respiración, por algo muy sencillo. Si alguien ha hecho o ha jugueteado un poco con técnicas de respiración, te das cuenta de que rapidísimo te baja el pensamiento. Muy rápido. Te sientas 5 minutos, haces la típica que es la respiración alterna y te das cuenta que la mente está enfocada en el presente. Según qué respiración se te va a la cabeza. Y también tienes estados alterados de consciencia. Pero es cierto que en India se practican mayoritariamente los otros tres. La devoción, la acción desinteresada y el yoga del conocimiento. Y es curioso porque es verdad que estos los conocemos muy poco y son muy malentendidos y en muchas formaciones, salvando alguna excepción, suele ser, te los explican como lo he explicado yo ahora y se acabó. En India es muy importante lo que decíamos antes. Ellos incluso cuando van al río consideran que el río es un dios, que es sagrado. Ese tratar de ver la divinidad en todo ayuda mucho a lo que decía, en lugar de estar centrado en el yo, te centra en el resto y te centra en que el resto es divino y es importante. Ellos hacen una cosa muy bonita y es que todos los días, por obligación, entre comillas, su práctica tiene que involucrar dar de comer a los animales, rezar a sus ancestros, cuidar de sus padres y de la gente que estuvo antes de ellos y hacer algo por la comunidad. Los yogis, ¿no? No todo el mundo lo hace. Pero esto a mí me parece altamente bonito. Es decir, estamos hablando de salir del yo, de tratar de ver lo divino en todo y demás. Hacer el pino no nos va a llevar a esto, siendo claros. Pero que yo me levante y diga, joder, es que hay animales que lo están pasando mal, pongo un plato de comida. Es que tengo una mala relación con mis padres porque es complicada, porque yo he echado de menos algo. Pues trato de igualmente tratarlos desde la compasión. Voy a intentar hacer algo por la comunidad. Esto rompe mucho más el ego que hacer el pino. Y esto es lo que se practica de manera mayoritaria en India como sinónimo de yoga. Qué chulo, Pablo. Yo creo que, la verdad, llevamos ya un ratito, ¿no? O sea, que nos está pasando, que se nos están pasando volando todos, porque es que contáis cosas súper interesantes y la verdad que dado unas claves muy interesantes sobre pues, cómo aplicar el yoga y la felicidad a nuestras vidas, ¿no? Cómo desarrollar y cómo conectar con esa felicidad que todos tenemos accesible, ¿no? Como te has comentado. Para acabar, tengo una pregunta que estamos haciendo a todos nuestros entrevistados, que es, ¿cuál es un sueño que aún tienes por cumplir? Esta es la más difícil, ¿no? Está más difícil. Yo creo que va a sonar un poco cursi, pero me gustaría mucho realmente salir todavía de mi malestar a nivel subjetivo. Yo llevo practicando yoga muchos años, creo que estaba el otro día haciendo el cálculo, cuando empecé a estudiar yoga yo tenía 17, tengo 33, entonces hace mucho tiempo. Y obviamente mi vida todavía no es como yo pensaba que iba a ser, o no estoy tan bien como pensaba. Me gustaría mucho ser capaz de romper con todas esas cosas que a día de hoy me siguen causando malestar, como por ejemplo, aunque es un poco personal, mi relación con el dinero. Nunca he tenido una buena relación con el dinero, no me gusta y eso me genera malestar, pues porque lo hablábamos al principio, que pagar impuestos y cosas. Y es algo que estoy intentando trabajar y que para mí sería un sueño no tener una relación tan complicada con él como tengo a día de hoy. Qué bonito. Estamos un poco aquí para eso, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por compartir. Al final es eso, ¿no? O sea, no es el llegar a un sitio, sino el camino y ser consciente de ese camino y tú está claro que estás poniendo toda la carne en el asador para dominar ese camino, así que súper chulo. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Pues yo principalmente estoy en Instagram, aunque bueno, hace relativamente poco que me estoy intentando mover más por YouTube, porque, bueno, imagino que todos los que estamos por redes, pues Instagram es un formato muy corto, muy rápido, mirad lo que da de sí una conversación chula, ¿no? Media hora y más, y Instagram me lo limita mucho, y estoy intentando poder compartir más por ahí, pero principalmente en Instagram. Perfecto, pues pondré tu usuario en algún lado, ya veré dónde, y así te pueden contactar.
Pues no, yo solamente quería agradecerte, bueno, que estés aquí y agradecerte también tu trabajo, porque yo creo que personas como tú hacen que el mundo sea mejor, bueno, pues que todos los que estemos, nosotras, Sonia y yo hemos sido alumnas tuyas y bueno, para mí fue un descubrimiento, profundizar muchísimo más con la sensibilidad y el cariño que tú trabajas. Y agradecerte por estar aquí y por estar en el mundo, porque personas como tú lo hacen muchísimo más bonito, ¿no? Joder, pues muchas gracias. Yo la verdad que encantado, y cuando me lo propusiste fue como, por supuesto, ¿no? Porque eso nos conocemos hace muchos años y me parece además que es algo muy bonito, y si puedo colaborar y compartir, joder, yo encantado. Total. Oye, Pablo, mil gracias, me sumo a sus palabras y eso, que una huellita la dejaste, para mí fue un cambio en mi forma de ver el yoga, totalmente. Así que mil gracias. Y nos vemos en el camino, seguro. Por supuesto, Nos vemos en el eso camino. no me cabe duda. Y eso, nuestros oyentes, pues si os ha gustado, compartir con alguien a quien le pueda gustar también y le pueda ser de utilidad. Y si queréis seguir viendo más entrevistas, suscribiros al canal. Muchas gracias. Chao.